Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 58, en el cual estamos tratando la gran tribulación y por esta etapa vamos a dar finalizada el estudio sobre la gran tribulación y agarra en parte también en comienzo del milenio, porque ya van 10 audios que hemos hablado de ese particular y con este lo vamos a concluir por esta oportunidad. Y estábamos entonces en el capítulo 39 del libro de Ezequiel y vamos a leer el versículo 27 que dice: «Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes». Evidentemente que está hablando del pueblo de Israel cuando lo junta en el final de la gran tribulación, en el principio del milenio, cuando el Señor peleó por ellos, venciendo a la fuerza del enemigo. Y entonces tenemos un principio, por decirlo así, de cumplimiento y de movimiento en 1948, cuando la ONU le da la tierra al pueblo de Israel, y ya hubo ahí, diríamos que un principio de movimiento de gentes que vuelven a su tierra. Nada tiene que ver esta profecía con ese año, porque aquí está hablando de lo que ya el Señor los traerá de todo el mundo para que habiten allí en paz delante de Dios y de las personas, ya sin más persecuciones como las han tenido a través de toda su historia. Pero entonces decimos que la palabra aquí nos enseña que los traerá de todas las tierras de sus enemigos, claro, porque el pueblo de Israel ha estado viviendo en pueblos aún de sus propios enemigos, eh, como cuando tenían que habitar en el Imperio Romano, como cuando habitaron en el Imperio Asirio, como cuando habitaron aún en Alemania, cuando el nazismo, etcétera. Han estado viviendo en pueblos que se les declaraban como enemigos y los perseguían, pero que ahora, al traerlos el Señor y al recogerlos y al haber ese gran reconocimiento al Dios verdadero por parte del pueblo de Israel, entonces pasan a vivir en esa paz que solamente Dios la puede dar, a través de la victoria que Él nos da. Y en el versículo 28 dice: «Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos». ¿Ven? Por eso dice ahí la gran frase que el Señor la decía cada vez que los libraba cuando daba las plagas en Egipto, a través de Moisés y de Aarón, y lo castigaba a los egipcios. Decía entonces: «Y sabrán que yo soy Jehová». O sea que van a reconocer al Dios por el castigo efectuado en cada uno de esos pueblos. Castigos tremendos, ¿verdad? Recordamos las plagas de Egipto cuando se sucedían, como la de los piojos, como la del río en sangre, y como la más tremenda de todas, que fue la última, que fue la muerte de los primogénitos. «Y sabrán que yo soy Jehová». Porque el hombre es duro, porque no reconoce hasta que no vive una experiencia de dolor, y asimismo las naciones, hasta que no viven alguna experiencia de persecución. El mismo pueblo de Israel, el Señor nos está acá demostrando. «Y sabrán que yo soy Jehová», dice el verso 28, y el verso 29 dice: «Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová». Bueno, aquí vemos como también derrama de su espíritu sobre la casa de Israel. A todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, el Señor derramó de su espíritu en su corazón. Porque como está escrito: «Desde el día en que creíste y fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa». Quiere decir que todo aquel que cree
automáticamente el Espíritu de Dios entra en el corazón de esa persona y la hace una nueva criatura. Por eso insistentemente decimos desde esta audición, damos la necesidad de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, que es el que nos da la seguridad de la salvación, que no está reposada sobre nuestros hechos, sino en la obra de la cruz del Calvario, echando mano a vida eterna, poniendo plena fe que Cristo Jesús murió por mí. Desde allí parte la seguridad de la salvación. Y queremos entonces terminar con el relato, como a veces lo hacemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 12, dice así la palabra de Dios, hablando del Señor Jesús. Y entrando en una aldea, vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Esto ya está demostrando que la obediencia a la palabra de Dios trae sanidad. Recién hacíamos referencia a la salvación. Recién hacíamos referencia a que la persona cuando cree recibe el Espíritu Santo de la promesa. Por eso que está escrito en el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Porque desde el momento que la persona cree, la prenda del Espíritu posa sobre ese corazón y pasa a ser un hijo de Dios para siempre. La salvación no se pierde. Y aquí entonces lo que acontece es una sanidad, porque Él les dice que se presenten a los sacerdotes. Y entonces ellos yendo, los 10, fueron a los sacerdotes, como el Señor les mandó, para testimonio a los que estaban y oficiaban en el templo, para testimonio de ver cómo ya había aparecido el Mesías, para que crean en Él. Les sobró en ellos la sanidad. Fueron limpios de aquella lepra. Pero dice el verso 15 que entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios en gran voz y derribóse sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entre los judíos y los samaritanos no se llevaban. La prueba la tenemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando el Señor le pide, dame de beber a la mujer samaritana que estaba allí sacando agua del pozo, y ella le dice, tú me pides a mí siendo judío y siendo yo una mujer samaritana, y aclara allí porque los judíos con los samaritanos no se daban, no se trataban, no se llevaban. Y aquí, de los 10 leprosos, el único que era samaritano es el que vuelve derribándose a los pies en reconocimiento a aquel que lo había sanado de la lepra. No era poca cosa, ¿verdad? Y entonces el Señor en el verso 17 le dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y entonces le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, aquí vemos que no es cuestión de raza, ni de religiones, ni de naciones. La salvación es gratuita para todos, para todo aquel que cree, porque con la iglesia del Dios vivo y viviente no hay ni judío, ni gentil, ni bárbaro, ni cita, ni razas, ni naciones. Todo aquel que se abraza y se aferra a la promesa del Señor, recibe la bendición. Este entonces volvió, y hay algo que quiero destacar aquí, que en el verso 19 lo acabo de leer, que el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dice te ha sanado. A los otros 9 solamente los sanó, los quitó del mal que estaban viviendo temporalmente. Pero a este, aparte de sanarlo, lo salvó
¿Lo salvó de qué? Del infierno, de la eternidad, de la muerte segunda, de la condenación. Quiere decir que tuvo doble bendición, tuvo la mejor, que es la de haber sido salvo. Porque ¿de qué sirve ser sano si no se es salvo? Y aquí en este punto me quiero detener un segundo, porque por lo general todos queremos ser sanados o queremos ser librados del problema que tenemos encima. Y entonces le pido a Dios, le ruego y le pido a Dios y le ruego que me saque el problema que tengo encima. Pero ni bien Dios me saca el problema que tengo encima, ¡ay! Bueno, vuelvo otra vez a mi vorágine, vuelvo otra vez a mi propia vida, vuelvo otra vez a volverme a aferrar a todas las cosas que el Señor no quiere que me aferre. Volvés otra vez también a todos los afanes, deseos, planificaciones y cosas de las cuales, bueno, algunas son muy legítimas y hay que hacerlas, pero que si pongo el corazón en ellas, ahí peco. Ahí estoy menospreciando la salvación del Señor. Ahí estoy menospreciando aún la sanidad que le pedí al Señor. No, no, yo le doy muchas gracias a Dios, eso no es suficiente. Tienes que venir, adorarle, creer en Él y preguntarle cuál es su voluntad. Y entonces el Señor empieza a obrar en vos una gran sanidad espiritual, la cual va a culminar cuando te lleve al cielo si creíste en Cristo Jesús como tu Salvador. Ahora, si lo único que se busca o se quiere es ser libre del momento que estoy viviendo, ya sea desde el punto de vista de la salud, ya sea desde el punto de vista de la economía, ya sea desde el punto de vista de la aflicción afectiva de cualquier tipo, algún problema, de algún familiar enfermo, de algo, y si Señor, y si vos me librás de esto, yo te prometo, no prometas nada. Simplemente cuando el Señor nos socorre de alguna manera o de otra, tenemos que venir a preguntarle y decirle, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y rendirnos a sus pies y creer en su palabra y en las promesas escritas en la palabra de Dios, porque el Señor no solamente quiere nuestra sanidad de ahora, sino que quiere nuestra sanidad eterna y el galardón cumplido. El Señor, escribiéndole a Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para eso hay que perseverar hasta el fin, porque el mismo Señor también nos enseña, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hablando en una situación de muchas aflicciones también, ¿eh? Con lo cual, amigos, hermanos, por esta oportunidad hemos concluido el estudio de la gran tribulación y para la próxima audición ya vamos a ir avisando que vamos a empezar a tratar desde varios puntos de vista el arrebatamiento, la venida del Señor, esta próxima venida que se está por dar. Y vamos a tratar de ir haciendo en varios capítulos también un estudio acerca de cuántos fines de etapa el Señor da en la palabra de Dios. Porque ahí es donde viene la conclusión ecuménica de varios seminarios que dicen, no, no vamos a discutir si el Señor viene antes, durante o después de la gran tribulación. Lo importante es predicar el Evangelio y hacen un tratado ecuménico. Eso es en contra de la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios y la visión de Dios es una sola. Y porque también dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, no menospreciéis las profecías, entre varios otros no. Con lo cual es importantísimo saber si estamos justamente pisando los días del arrebatamiento, viendo más aún cómo están las convulsiones dadas en este mundo y más en cuanto a Israel, cómo se va aparejando todo. Hermanos, amigos, nos vemos entonces la próxima audición con el nuevo tema. Que el Señor les bendiga y los esperamos en a tiempo y fuera de tiempo.